Hola a todos, en este segundo vídeo de esta miniserie os voy a hablar también de Miguel Delibes, pero esta vez de un aspecto un poco más concreto de su obra, que es el personaje femenino, es decir, las mujeres en sus novelas. Y sobre todo me detendré en dos, que son las más destacadas, las más profundas, digamos, y las que pues suscitan más interés. Espero que os guste. En las primeras novelas del autor vemos que la mujer tiene un papel coprotagónico secundario, pero más bien secundario, y que cumple un papel tradicional. Es decir, se acerca más pues, al modelo pues, de esposa, por ejemplo, que a una mujer independiente. También es verdad que, bueno, tenemos que tener en cuenta el contexto en que se escribieron estas historias, pero también realmente que Delibes estaba buscando su propia voz y naciendo como novelista. Por lo que, bueno, es verdad que estas mujeres no son tan interesantes o tan profundas como las que veremos después. Yo de este periodo, de este primer periodo, destacaría a Jane, de La sombra del ciprés es alargada. Ella es el interés romántico del protagonista y pues se ve de una manera muy positiva, pero muere en la historia, por lo tanto no podemos ver una evolución real en ella. Y luego también destacaría el personaje de Adela en Mi idolatrado hijo Sisi, porque es un personaje interesante en el sentido de que despierta antipatía en el lector, porque es una mujer bastante pusilánime, pero al mismo tiempo somos incapaces de detestarla porque Delibes se esfuerza mucho en mostrarnos las condiciones en las que ella vive y sobre todo el marido que tiene, el marido que es Cecilio Rubes, es un hombre egocéntrico que la considera prácticamente un objeto sexual o un estorbo, en sus propias palabras, y luego cuando tiene un hijo solo la ve como el depósito de su hijo, o sea, como una especie de herramienta para que nazca su hijo. No la ve nunca como una persona con una voluntad, con unos deseos, con una personalidad. Por lo tanto, Adela siempre queda reducida pues, a un despojo para su marido. Y de ahí también es lógico que ella tenga un carácter pues débil, pasivo y que sea muy miedosa, porque ella tiene miedo pues a enfrentarse no solo a su marido, sino en general a las personas con las que no está de acuerdo. Sin embargo, sí que hay momentos en la novela donde ella sí que se atreve a alzar la voz ante alguien, incluso ante su marido, por ejemplo, en la educación que le están dando a su hijo Sisi, y además ella admite sus errores. Y esto se contrasta con la no evolución, podemos decir, de Cecilio Rubes, que a lo largo de la historia continúa tal como empezó. Es decir, un hombre egocéntrico, incapaz de concebir a las personas como seres independientes que no tienen por qué reportarle ningún beneficio. Y así la figura de Adela pues se ensalza un poco y dejamos de verla como una mujer pusilánime y pasamos a verla pues como una víctima de la sociedad, como una víctima de su marido, pero también como una mujer que poco a poco va intentando adaptarse a esa vida tan difícil que tiene y que de vez en cuando sí se atreve a alzar la voz. En los años 50, Delibes publicó La hoja roja. En La hoja roja vemos a un personaje femenino que tiene mucho protagonismo, que es la Desi. La Desi es una joven, una chica que proviene de un pueblo, pero por las circunstancias pésimas pues, de su entorno se ve obligada a emigrar a la ciudad y a trabajar como criada para el protagonista, don Eloy, que es un anciano que se acaba de jubilar, un anciano funcionario. Y bueno, el personaje de la Desi es bastante trágico, al igual que el protagonista, que Don Eloy, porque ella está muy sola, no tiene familia, solo tiene un novio al que luego encierran, con lo cual se siente muy sola en la ciudad, perdida, añora muchísimo su pueblo y es una mujer que no ha podido recibir una educación, una formación, por lo que sus aspiraciones en la vida son prácticamente nulas. Delibes nos presenta así a dos personajes, uno masculino y uno femenino, que alivian la soledad del otro. Luego en los años 60, en mi opinión, Delibes crea al personaje más rico, con más capaz, más profundo de toda su obra, al personaje femenino, que es Carmen, de 5 horas con Mario. Bueno, Carmen es la única protagonista absoluta, podemos decir, de la narrativa de Delibes, porque es ella la narradora de la historia y ella es la única que habla, es decir, toda la novela es un monólogo, a excepción del prólogo y del epílogo, y entonces podemos escuchar su propia voz y sus opiniones pues sobre prácticamente todo, porque no para de hablar, ¿no? Y es verdad que Carmen, al igual que Adela,
nos puede caer antipática esta vez por las ideas políticas que tiene. Carmen representa pues un tipo de persona pues conservadora, franquista, que quiere preservar unos principios que realmente han quedado bastante anticuados y además ella no es consecuente con esos principios, por lo cual Delibes hizo crítica por medio de ella, ¿no? Para criticar esas ideas y así ensalzar las de Mario, que es el marido de Carmen, que pues tenía una visión más progresista, que quería conciliar los dos bandos de España tras la guerra civil y tenía una mentalidad en general más abierta. Sin embargo, con los años, según ha ido quedando atrás la importancia de la trama política, podemos decir, es decir, de toda esta crítica hacia pues, la política franquista o el eterno enfrentamiento de las dos Españas, podemos ver que los reproches de Carmen muchas veces no son de tipo político, sino de tipo personal, emocional. Y esto es lo que realmente la hace destacar como personaje y hace que nosotros podamos no solo entenderla, sino sentir con ella pues su culpabilidad por un lado y por otro lado pues el sentimiento de sentirse abandonada, ignorada por su marido, que no le hacía caso, que nunca le explicó pues por ejemplo nada sobre los libros que leía, que no le hacía caso dentro del hogar, es decir, Carmen se ocupó sola prácticamente de sus 5 hijos, era ama de casa, solo entraba un sueldo, el de Mario, que tampoco era muy desahogado. Entonces, Carmen le echa en cara a Mario no solo las ideas que tiene, sino que ella se siente ignorada por él. Es verdad que los primeros años tras la publicación, pues muchos críticos se lanzaron contra Carmen por lo que piensa, pero tenemos que valorarla no por lo que piensa, sino por lo que es como persona, además de tener en cuenta que si ella piensa de cierta forma es porque la han educado así y porque no ha tenido más remedio. Es decir, Carmen no ha estudiado, no ha tenido una formación y ella pues asume las ideas de los otros como propias porque nunca ha pensado por sí misma, nunca la han enseñado a pensar por sí misma. Así que es interesante revisitar 5 horas con Mario para admirar el personaje de Carmen, obviamente no por las ideas que tiene sobre, por ejemplo, la clase burguesa o sobre los protestantes, sino para ver que ella sí que fue eficiente en el papel que tuvo como ama de casa y que algunos de sus reproches, sobre todo en el plano personal, pues no le falta razón. Luego, cuando te vino eso, la distonía o la depresión o como se llame, llorabas por cualquier pamplina. Acuérdate, hijo, vaya sesiones. Y que si la angustia te venía de no saber cuál es el camino, ni con qué haces daño o dejas de hacerlo, cuando hasta el niño más niño sabe que un golpe en las costillas con un lechazo de 4 kilos puede ser mortal, que le pudiste matar, Mario, desengáñate, y que me envidiabas a mí y a todos los que como yo estábamos seguros de todo y sabemos a dónde vamos, que si eso fuera cierto, bendito sea Dios, porque no has seguido mi ejemplo y has dejado en paz a don Nicolás y a toda su corte de charlatanes. Pero ¿qué va? En el fondo la humildad es orgullo, Mario, y venga píldoras para la soberbia, como yo las llamo, y en definitiva no son más que drogas, que te quitan inclusive las voluntades. En los años y décadas siguientes yo destacaría sobre todo 3 figuras femeninas que son la primera, Merche del Príncipe Destronado, la segunda, Lali del Disputado Voto del Señor Cayo y la tercera, Rocío de Cartas de Amor de un Sexagenario Voluptuoso. Merche en El Príncipe Destronado es la madre del protagonista, el protagonista es Kiko, un niño que tiene 3 años y Merche representa todo lo que Carmen no era. Es decir, si en 5 horas con Mario Carmen simboliza pues, la España intransigente y Mario simboliza la España abierta, en El Príncipe Destronado es Merche la que representa la España abierta, la que quiere conciliar los dos bandos de la guerra civil y es su marido Pablo el que tiene una mentalidad franquista y de hecho muy machista, yo diría que bastante más que Carmen. Por ello Merche también es interesante porque también es la primera mujer abiertamente rebelde de la narrativa de Delibes, en mi opinión, porque se enfrenta no solo a su marido, sino en general pues a su vida, a la vida que le han impuesto como ama de casa, un papel que a ella no le gusta y con el que no está satisfecha.
Luego, por otro lado, está Lali, del disputado voto del señor Cayo, que es una mujer también en la línea de Merche. Es una mujer divorciada que con las ideas políticas muy claras, una mujer de izquierdas, que además chocaba en ese momento, ¿no? En esa época, recién muerto Franco. Y para algunos críticos, Lali es la mujer más moderna de la narrativa de Delibes, y políticamente podríamos decir que es así, sin duda. Rocío también es un personaje interesante, aunque nunca la conocemos directamente, porque Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso es una novela epistolar, entonces nunca conocemos sus cartas, sino las cartas del hombre, Eugenio, que le escribe a ella, ¿no? Pero de todas formas también podemos ver que Rocío es una mujer también independiente que busca, que decide por sí misma, que no quiere depender de un varón, de nadie en general, pero de un varón menos, incluido el protagonista. Y por último me gustaría hablar en profundidad sobre Ana, protagonista de Señora de Rojo sobre fondo gris. Ana es, junto con Carmen, la mujer más elaborada en la narrativa de Delibes, y bueno, esto no es casualidad porque es el alter ego de la esposa del autor, Ángeles de Castro, como expliqué en mi primer vídeo. Ana es la antítesis de Carmen, es una mujer muy positiva, optimista, que ama profundamente a su marido y a su familia, tiene unos principios muy claros. Carmen también los tenía claros, pero bueno, quizá no compartíamos ahora como lectores los principios de ella, pero sí los de Ana. Ana es una mujer familiar, muy trabajadora, inteligente, culta, despierta, que incluso sufriendo una enfermedad, como se nos describe en la novela, mantiene el optimismo, y es ella, de hecho, la que consuela a su familia y no su familia a ella. Una mujer entregada hasta el extremo, y el lector nos va contando, el narrador nos va contando detalles de ella en esta novela, que es realmente una elegía, es una descripción de todas sus virtudes y de por qué era una mujer tan extraordinaria, y conocemos detalles que nos hacen admirar su figura mucho, ¿no? O sea, no solo que hablaba idiomas, sino que, por ejemplo, introduce a su marido en el mundo de la lectura, cosa que coincide con la vida real. Ángeles introdujo a Miguel Delibes en el mundo de la literatura, ¿no? También otros detalles como que cuidó de su nieta cuando encerraron a su hija, pero también darle la importancia justa a su aspecto, ¿no? Es decir, que ella valoraba por encima de todo, pues, a su familia, sus seres queridos, y hay un momento dado en la novela en el que le dicen que quizá tenga que renunciar al nervio facial, y ella dice, bueno, pues mejor eso que morirme, ¿no? Realmente es una mujer extraordinaria, y si la comparamos con Carmen, es increíble cómo Delibes ha creado dos mujeres tan distintas, pero con una situación tan parecida. Realmente sus condiciones sociales son similares y también comparten muchas cosas, aunque parece que no. Pero es verdad que Ana acepta su vida tal y como es, también porque se la ha construido ella misma, ¿no? Ella no repite un patrón que le han impuesto, sino que ella decide lo que quiere y lo hace con amor. Y quizá esa es la característica más grande que tiene como personaje. Aquel que llegaba a interesarse por un libro se convertía inevitablemente en esclavo de la lectura. Un libro te remitía a otro libro, un autor a otro autor, porque, en contra de lo que solía decirse, los libros nunca te resolvían problemas, sino que te los creaban, de modo que la curiosidad del lector siempre quedaba insatisfecha. Y al apelar a otros títulos iniciabas una cadena que ya no podía concluir sino con la muerte. Sentía avidez por la letra impresa, y me la contagió. Fue ella la que me aproximó a los libros, a ciertos libros y a ciertos autores. En realidad, me abrió las puertas de este mundo. Bueno, y ya a modo de conclusión me gustaría lanzar dos ideas sobre los personajes femeninos de Delibes. La primera es que es verdad que podría haber más representación, es decir, que hay pocas mujeres en Delibes y las que hay no son protagonistas, pero sí que es importante tener en cuenta precisamente la profundidad que les da el autor, pese a que simbolicen una ideología o una actitud que él pretendía criticar, como hemos visto, por ejemplo, con Carmen o, por ejemplo, con Adela, ¿no? Por lo tanto, ellas tienen en general un papel tradicional,
no se trata de pues, mujeres muy rebeldes a su tiempo que se enfrentan a sus circunstancias, no. Delibes describe la realidad y la realidad es que pues, la mayoría de las mujeres en esa época trabajaban en casa y bueno, y así nos las retrata, pero siempre con una profundidad exquisita. Tienen defectos, pero tienen virtudes y sobre todo Delibes consigue que las conozcamos, conozcamos sus circunstancias para que no las juzguemos a pesar de los defectos que puedan tener o las ideas políticas que hoy en día consideramos bastante desfasadas. Y el otro punto que quería destacar es que en la narrativa de Delibes podemos ver la trayectoria, la evolución de los personajes femeninos y de su importancia en la narración y de su actitud frente a la sociedad. Es decir, si en los primeros personajes, como hemos comentado antes, pues sí que tenían un papel un poco más doblegado, más tradicional, pues en un sentido pues, conservador, ¿no? De aceptar lo que se les impusiera y de depender de un hombre, poco a poco vamos viendo que las que no están de acuerdo con eso se van alzando la voz, se van enfrentando, bien sea a sus maridos, bien sea pues a quien se interponga en su camino, ¿no? Por lo tanto, no tiene nada que ver, por ejemplo, Adela y Carmen de las primeras novelas con Merche, con Lali o con Ana. Y esto ha sido todo. Espero que los vídeos os hayan parecido interesantes y que os animéis a leer al autor y a estudiarlo también, porque merece mucho la pena, y a disfrutarlo este año, que es el centenario de su nacimiento, y no dejarlo nunca caer en el olvido, porque se trata de uno de los escritores más importantes de nuestra literatura y una figura clave en el siglo XX español. Adiós.